Congresistas de la bancada de Renovación Popular se reunieron anoche en Palacio de Gobierno con el presidente Pedro Castillo. Según informó esta agrupación en su cuenta de Twitter, hablaron sobre gobernabilidad y la composición del gabinete ministerial. Ahí están las imágenes. Precisamente por ello, vamos a enlazarnos con el congresista Jorge Montoya de Renovación Popular. Congresista, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Fátima. Gracias por la invitación. Bien, a usted, cuéntenos primero si esto responde a algún cambio en la visión respecto de del gabinete, porque eran ustedes una de las bancadas que no quiso reunirse con el señor Bellido. Así es, y no nos hemos reunido con él porque hemos puesto ciertas condiciones para hacerlo. Ayer, ¿qué sucedió? El presidente nos invitó a Palacio en la mañana. Pero teníamos pleno en el Congreso, o sea, nos era imposible asistir, así que le dijimos que no podíamos asistir. A través de una congresista de su partido nos hizo llegar la invitación nuevamente para cuando terminara el pleno. Y nos preguntó la hora, le contestamos que no sabíamos la hora porque no hay hora de término. Y el pleno terminó como a las 9 de la noche aproximadamente, junto con la Junta de Portavoces. Y a esa hora le comuniqué al enlace que ya habíamos terminado y nos dijo que fuéramos a Palacio, que nos estaba esperando. Bien. Y es por eso que fuimos a esa hora de la noche. Y digamos... La voluntad de diálogo del presidente... ¿Perdón? Sí, y la voluntad de diálogo, parece que hay un retraso, lo termino de escuchar. Estaba puesta en manifiesto, quería conversar con nosotros. Él había visitado al Congreso en la mañana la mesa directiva, en la cual nosotros no tenemos asiento. Y me imagino que es por eso que buscó tener algún tipo de comunicación con nosotros para saber qué pensábamos. Y así fue, establecimos un diálogo franco y abierto, sin agenda establecida, sin ningún punto de compromiso en lo absoluto. Empecé diciéndole que tenía que cambiar su agenda si quería que las inversiones regresaran al país. Teníamos que olvidarnos del cambio de la Constitución, correcto, de la Asamblea Constituyente. Sí. ¿No? Y tenía también que cambiar a los ministros que ya le habíamos indicado cuáles, ¿no? Y dar señales claras de que tenía un nuevo rumbo de su gobierno y de esa manera íbamos a lograr remontar la crisis económica y salir de la situación en que nos encontramos. Correcto, era su preocupación. Sí, a ver... Hemos hablado todos... Para preguntarle, en todo caso, esta conversación con el presidente de la República, igual ha tenido usted la oportunidad de expresarle que mantienen los puntos sobre los cuales no tenía, por ejemplo, o por los cuales no tenía usted reunión con el Premier, es decir, que se sigan cambiando a los representantes o a los ministros de algunas carteras para igualmente darles el voto de confianza. Sí, le hablamos de ese tema al inicio de la conversación, ¿no? Él sabe perfectamente lo que pensamos porque escucha lo que declaramos. Y eso no ha variado, sigue igual, ¿no? Tenemos que hacer que el gobierno reaccione y haga un cambio. Y esa es la intención. Cuando hemos ido a hablar, todos los congresistas han expresado sus opiniones directamente al presidente. El presidente ha sido muy abierto en escucharlas. Y hemos hablado de todos los temas que interesan al país realmente. Bien, entonces... El presidente también, según lo que ha dicho la presidenta del Congreso, fue y pidió o expresó su preocupación por la distribución de las comisiones. Sería Renovación Popular quienes tendrían el liderazgo de la Comisión de Educación. ¿Se les ha pedido, en todo caso, ceder esta presidencia en la conversación que han tenido anoche? No, en lo absoluto. No se tocó el tema de las comisiones, para nada. No, ese tema ha sido resuelto en el Congreso antes de ir a la presidencia. Sí. Nosotros tenemos dos comisiones, inteligencia y educación, y nada más, pero con él no hemos hablado de ese tema. ¿Y es negociable para usted? Digamos, en algún momento podrían volver a discutir esto. ¿Ustedes creen que habría sido oportuno reconsiderar, en todo caso, cederle esta comisión a Perú Libre? No, las comisiones se hacen en base a votación y acuerdo entre los voceros. Eso ya se hizo. No podemos estar revisando los acuerdos pasados, tenemos que caminar para adelante. Y esa discusión la hemos tenido en el Congreso, no con el presidente. Y en el Congreso eso quedó claro, las comisiones están oleadas y sacramentadas. En todo caso, el motivo de la reunión que sale a iniciativa del presidente de la República, ¿qué objetivo tenía? Pedirles que ustedes sean de pronto también aliados, que trabajen, no sé, bajo los mismos objetivos. ¿Cuál ha sido, digamos, la preocupación principal que ha expresado el presidente de la República? No. Fíjese, hemos hablado de la gobernabilidad, de los factores que se necesitan para tener gobernabilidad en el país y darle gobernabilidad al país. Y eso parte por el Ejecutivo, inicialmente. Claro. Si el Ejecutivo no nos dice qué líneas de acción quiere activar,
para que nosotros podamos dar las legislaciones adecuadas, no vamos a avanzar. ¿No? Nos hemos hecho entender ambos, él nos ha explicado lo suyo y nosotros lo nuestro, para poder tener el diálogo abierto cuando se reanude el diálogo político. ¿Y cuál es la conclusión de esa conversación en todo caso? Porque entiendo que ustedes permanecen con voto de confianza siempre y cuando retiren a estos ministros. No hay nada que hablar más sobre las comisiones. Digamos, ¿ha habido solo un diálogo donde se ha expresado o se ha llegado a alguna conclusión de esta reunión? No debemos confundir. El tema de las comisiones es un tema del Congreso, no del presidente. Y ese es un tema que ya se solucionó en el Congreso. No hay problema para las comisiones. Nosotros vamos a trabajar de la mano con el partido del presidente, que tiene bastantes profesores en sus filas, que van a servir para el trabajo intelectual de la comisión. Bien. Eso de seguro que se va a dar. Pero eso es un tema congresal, no tiene nada que ver con el tema que hemos hablado con el presidente. Con el presidente hemos hablado de la infraestructura educativa necesaria, de la gestión de los gobiernos regionales sobre los dineros que se reciben, de la gestión en salud, de la gestión en la reactivación económica, de las grandes inversiones que tienen que hacerse en el país para dar trabajo, que es su preocupación. La preocupación de él es trabajo, y le hemos dicho, para dar trabajo necesita dinero, y para tener dinero tiene que dar estabilidad económica para que regresen los inversionistas. Claro. O sea, hay que borrar de la agenda, por el momento, el tema de la Asamblea Constituyente y el cambio de Constitución. De esos temas hemos hablado, de los temas que dan la gobernabilidad al país, no de los líos congresales o cosas que pueden haber en el Congreso, que es un tema aparte. ¿Y qué les ha dicho sobre aquellos puntos, por ejemplo, la oposición que ustedes mantienen respecto a una nueva constitución o a una asamblea constituyente? Claro, esos temas le hemos explicado que eso aleja las inversiones, los inversionistas se van. ¿Y qué les ha dicho? La economía decae y todos estamos mal. El Banco Central de Reserva es importante también, es un tema que también hemos tocado, tiene que haber estabilidad ahí. ¿Y qué les decía? Tiene que mantenerse la estabilidad. Hemos hablado de la gobernabilidad del país, no libremente, sin ningún compromiso, sin ninguna agenda previa. De acuerdo. En todo caso, él tampoco ha expresado que vaya a ceder en estos puntos. Los ha escuchado atentamente, es lo que me va quedando claro. Pero, ¿por qué llamar a Renovación Popular? ¿Por qué haberlos elegido ustedes como una bancada invitada el día de ayer? Bueno, eso lo sabe él nada más. Yo deduzco que puede ser porque no tenemos sitio en la mesa y ha querido tener contacto con nosotros. También porque somos una de las bancadas que más oposición le hacen. Puede ser. No lo sé, la verdad. Porque no hemos tratado ese tema. Hemos aceptado la invitación y hemos hablado francamente. Correcto. Bueno, en todo caso, como ustedes tienen la Comisión de Educación, yo quería también consultarle si será Ricardo Medina el presidente de esta comisión o van a hacer alguna variación en esta representación. ¿Será quién, perdón? Ricardo Medina. El presidente de la comisión es Esdras Medina. Bueno, Medina Minaya. Esdras Medina Minaya, congresista nuestra. La bancada se encuentra sólida trabajando en todos los proyectos, el de educación es uno. Estamos promoviendo 50 proyectos de ley que los hemos preparado con nuestro presidente del partido, Rafael López Aliaga. Esos 50 proyectos de ley están ya en la etapa final de verificación para presentarlos al Congreso para que sean aprobados. Y eso tiene que ver con la gobernabilidad, tiene que ver con la reactivación económica, tiene que ver con la salud, tiene que ver con la educación, tiene que ver con el hambre, ¿no? También acabamos de presentar un proyecto de ley sobre el voluntariado y otro tema sobre la reforma al Tribunal Constitucional para la elección a los magistrados. Bien. Aparte, el día de ayer el Congreso aprobó nuestra iniciativa de crear una comisión investigadora para las elecciones que acaban de terminar. Estamos con una labor legislativa bien ambiciosa y bien fuerte que la estamos haciendo para poder ser una oposición responsable. Correcto. Una oposición responsable que hace construyendo. Sí, y por ello también, evidentemente, llama la atención y queríamos saber por qué elegirlos a ustedes. Como usted ha dicho, sí, incluso también están planteando una comisión para investigar respecto de las elecciones. Pero yo le preguntaba por el señor Medina Minaya, porque él tuvo algunas expresiones que han sido cuestionadas de su parte, o mejor dicho, de parte de otros ciudadanos, por lo que dijo hace unos años respecto al fenómeno del niño, que era un castigo para la sociedad por esta inclinación a la ideología, o lo que él ha llamado así, de género, y también que fue un castigo lo que ocurrió en Chile, en el terremoto. Entonces, si han planteado en base a estos criterios que él maneja o manejaba, reconsiderar quién podría representarles. El señor Esdras Medina tiene mucha experiencia en el tema de educación, ha trabajado 15 años en el sistema de educación. Nosotros no nos llevamos de los chismes ni de las cosas que salen, sino de la capacidad que tiene cada uno y de su comportamiento. Y el de él es excelente, hasta ahora no tenemos ningún problema con él, es muy capaz, trabaja en la iglesia evangélica, es un predicador,
Ya, ¿no? O sea, sí. tiene buenas condiciones y consideramos de que tiene una capacidad de diálogo muy buena que va a permitir enlazar bien con todos los otros integrantes de esta comisión, que son como 20. Bueno, solamente para precisar que no es ningún chisme, es una frase que él dijo: si el gobierno no hubiera dado su mano a torcer, Dios no hubiera castigado a nuestro país, y estoy convencido porque en Chile se aprobó el matrimonio gay y ya hubo terremoto. No es un chisme, es una frase que dijo el parlamentario hace algunos años y por eso le estaba consultando. ¿Cómo se encuentra también la bancada? Nos podría comentar los retiros de 3 congresistas en la última oportunidad de la bancada de Renovación Popular eran directamente cuestionando su papel como voceros de Renovación Popular. ¿Cómo están a la interna? Fíjese, ellos se han retirado porque cometieron una traición con el partido. Y punto. Para mí ahí terminó el tema. Pueden decir lo que deseen, ustedes pueden verificar si lo que dicen es cierto. Yo no voy a opinar sobre ese tema. Bueno, pero en todo caso yo le preguntaba por cómo está la bancada al día de hoy, los que se quedan, más allá de los que ya se fueron y con los que hay los que se quedan están sólidos, somos un grupo muy unido, manejamos las cosas de manera inteligente, escuchamos las opiniones de todos antes de tomar una decisión, no hacemos decisiones aisladas y respaldamos cuando se toma la decisión al que la tomó. ¿Le han planteado en algún momento dejar la vocería? ¿Perdón? ¿Le han planteado en algún momento dejar, si le han planteado en algún momento dejar la vocería de Renovación Popular? No, nadie. Muy bien, en ningún momento en todo caso. Bueno, en todo caso, la conversación con el presidente ha dejado claro que ha sido un diálogo, se ha expresado, ninguno ha llegado a ceder nada, el afán ha sido por la gobernabilidad, las comisiones quedan como quedan, se queda el señor Medina Minaya, digamos, para tener una conclusión de lo que ha sido el diálogo con el presidente. Este solamente ha sido un afán de escucharse ambas partes. Hemos tenido un diálogo positivo que ha permitido entendernos. Nunca en la vida habíamos hablado con el presidente, ya lo conocemos, ya sabemos cómo piensa y ya sabemos cómo se expresa. ¿Cree que y él sabe cómo somos nosotros, qué cosas le hemos planteado, todos han hablado libremente y se da cuenta de que el problema lo tenemos entendido, todos. Caminamos diálogo sobre las mismas líneas, falta simplemente tomar la acción correspondiente. Congresista Montoya, del diálogo con el presidente, ¿usted cree que él va a reconsiderar la designación de algunos ministerios? Yo creo que sí. Si él tiene interés en establecer diálogo con nosotros y esa es nuestra agenda, me imagino que va a hacer alguna acción, me imagino. Bueno, interesante. Sería muy favorable para el resultado de la presencia del gabinete en el Congreso. Bien, congresista Montoya, gracias por contarnos de lo que ha ido la conversación el día de ayer con el presidente de la República. Gracias a usted. Bien, bueno, vamos.